Bien, aquí de vuelta en el piso con el matutino del país. Gracias por seguir con esta conexión que se establece desde las 7 de la mañana y hasta las 9 por el canal 6, el canal del Sol, cubriendo todo el ámbito, todo el territorio nacional. Y también por Bebeto TV en el 75 de Altiz y en el 108 de Claro para toda el área metropolitana. Y para la ciudad de Nueva York y otros pueblos de los Estados Unidos tenemos la cajita de Amazon en el 644. Vamos a recibir ahora, Junior, a la doctora Delia Ortiz, quien es precandidata del Partido Revolucionario Moderno a la presidencia de la República, una mujer que descolló bastante hace algunos meses, tratando de conseguir la aspiración que ya otra mujer alcanzó en México. ¿Cuándo tendremos la oportunidad de que sea una mujer que maneje los destinos de la nación? Quizá nos hace falta eso, ¿verdad? Claro que sí. Saludos, doctora, buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias Francis Moya y Junior Ramírez por esta invitación a su programa, que es el Matutino del Sol. Ahora lo estamos necesitando mucho, los días están nublados. Mira una cosa, doctora, debe sentirse muy feliz usted con esa asunción prácticamente al poder de la candidata presidencial en México. Claro que sí, nosotros le dimos seguimiento, nos acostamos tarde para escuchar su discurso y real y efectivamente era previsto ya, se veía que una mujer iba a gobernar México porque habían dos candidatas punteras. La otra candidata también le fue muy bien porque ella no perdió con poca cosa, la que perdió tiene más de 15 millones de votos y la que ganó más de 25 millones de votos, o sea que realmente recordemos que México es un gran país con una gran población y que yo digo que ella no solamente es la mujer presidente de México, sino de América del Norte, porque Estados Unidos tuvo un intento con Hillary Clinton y no se logró, y Canadá no ha tenido hasta ahora una mujer presidente, o sea que eso marca la historia no solo para México, sino para una parte importante de lo que es nuestro continente americano. Así es, se está avanzando, yo pienso que las mujeres han logrado un amplio terreno y en República Dominicana se ven también que puede existir una presidenta, una mujer presidenta en los próximos años. ¿Qué falta aquí para que se concretice todo esto? Mira, muy buena esa intervención y ojalá que sí, ojalá que República Dominicana próximamente tenga una mujer presidente, que puedo ser yo o puede ser cualquier otra de las mujeres dominicanas. Lo interesante en todo esto es que las mujeres tenemos que romper estereotipos. Sí. Hay muchos estereotipos a nivel de cultura que nosotros tenemos que romper eso, lo que hoy llamamos también techos de cristal. Yo creo que ya lo hice en el año 2019, en el año 2023, cuando aspiramos a la interna del partido, fui la única mujer que participó, habían 3 candidatos varones, y muy a pesar de que el partido ni siquiera mencionó mi nombre, nosotros acumulamos 13.750 votos, casi 14.000 votos, y teníamos un eslogan interesante, independientemente de que Delia Tapatí, teníamos el hecho de que no íbamos a usar los recursos para hacer vallas, sino que íbamos a utilizar las redes. Y dijimos redes contra vallas, porque hemos entendido que se gasta un dinero demasiado grande en publicidad y que al final ese dinero no se recupera. Nosotros vivimos en un país que decimos que estamos en vía de desarrollo porque todavía no estamos desarrollados. Entonces, con tanta pobreza, tenemos que empezar desprostituyendo la política. Y he hablado que hay que desprostituir la política desde el centro mismo de ella, porque la política es ciencia. No podemos seguir pagando para que la gente haga lo que tiene que hacer. Por ejemplo, nos dimos cuenta en las elecciones recién pasadas que hubo una gran abstención y a pesar de eso, muchos partidos terminan pagando por los votos. Entonces, es un derecho y un deber el hecho de votar y el dominicano tiene que concientizarse para eso, porque, por ejemplo, ahora mismo que ya el presidente ya pasó todo este proceso de elecciones, ya pasó todo el proceso, entre comillas, político, porque aquí sabemos que la política no termina. Estamos ahora en el momento de que el presidente tiene que gobernar. Y tiene que gobernar para todos los dominicanos, tiene que gobernar por el bien de todos los dominicanos. Pero aquellos que no votaron ni por el presidente ni por ningún otro, van a tener que quedarse callados porque no ejercieron su derecho. Y cuando tú no cumples con tu deber tampoco, tú no tienes derecho a exigir ni tienes derecho a opinar. Entonces, hay que concientizar a la gente de que votar es un derecho y es un deber y que nosotros deberíamos hacerlo para tener entonces el derecho a la opinión.
Sí. Cuando usted hace alusión al PRM, a su participación en ese proceso previo a la elección del candidato presidencial, usted dice que en el partido ni siquiera se le mencionó. ¿Cuál fue su experiencia abocarse a participar de un proceso tan particular como ese, al interno de una organización donde predominaban los hombres y donde aparentemente el presidente Luis Abinader era quien tenía las mayores posibilidades? ¿Su experiencia cuál fue? ¿Cuál ha sido a partir de ahí a la fecha? Mira, que nosotros tenemos un partido político democrático y que se basa en la democracia, que habla de que sus tres pilares son la democracia, el desarrollo y la igualdad, pero esa igualdad no se vio en el momento de que diferentes personalidades dentro del mismo partido, su presidente, su secretaria, cuando hablaban de los candidatos, no mencionaban el nombre de Delia, decían, ni hay una mujer. O sea, es de alguna manera denigrante. Pero la otra cosa, cuando se estaban dando las charlas y los cursos para que la gente votara, se hablaba de los tres candidatos varones con sus nombres y apellidos y hay una mujer. Entonces, yo entiendo que, por ejemplo, eso es no solamente en mi contra, sino en contra de un grupo que yo represento, que es la gente de a pie, que es la gente que simplemente lo único que lo adorna es tener el valor de poder aspirar y decir yo soy dominicana. Y como dominicana tengo un derecho y un deber que me da la Constitución de la República. Pero pareciera que en los partidos políticos hay que tener grupos, hay que pertenecer a un grupo o a otro grupo o a otro grupo. Y lamentablemente esos grupos son los que terminan dividiendo los partidos. Ojalá que no se dé que nuestro partido siga unido, porque también he visto cómo ahora han salido muchas cabezas para aspirar en el 28, cabezas que no salieron en el 23 para enfrentar de alguna manera al presidente. Cosa que nosotros hicimos con mucha altura, porque ni nos referimos al partido, ni nos referimos al presidente de manera negativa. Pero sí la experiencia es negativa al interno del partido, porque a casi un año de pasada esa elección interna, que fue en octubre, nosotros no hemos recibido una llamada del presidente del partido, no hemos recibido una llamada del presidente de la República para reunirnos, y nosotros entendemos que muchas cosas son extemporáneas, pero en otras se le va la mano del dejar pasar y del dejar hacer. ¿Piensa persistir en sus aspiraciones? ¿Piensa insistir y incorporarse a ese grupo que aspira a dirigir los destinos de la nación para el 2028? Dije que ese es extemporáneo, mencionarlo ahora, porque ya la política pasó. Y entiendo que decirlo yo y que lo haga otro está fuera de tiempo y fuera de lugar. No estamos en campaña, llegó el momento de gobernar. Y de aquí al 28 faltan 4 años. En 4 años pueden cambiar las ideas que tengo yo en relación a un proyecto y las ideas que tiene el país. Entonces, muchas cosas pueden cambiar. Yo pienso que me puedo reservar el derecho a decirlo más adelante. Sin embargo, nosotros vamos a seguir trabajando para construir desde nuestra óptica por lo menos ideas que puedan ayudar al presidente de la República a que pueda hacer el gobierno que él ha soñado y que yo he dicho que tiene que ser el mejor gobierno que se haya hecho en la República Dominicana. Porque en este momento ya hemos crecido políticamente en el sentido de saber que un presidente, porque gane por un partido, no es el presidente de ese partido, es el presidente de todos los dominicanos. Y que este país debe dolernos a todos y que somos todos los que debemos aportar nuestras mejores ideas, nuestras mejores propuestas y nuestra capacidad de trabajo para salir adelante. ¿Usted cree que cuesta arriba que una mujer pueda ser la candidata del PRM con la experiencia a lo interno que ya usted vivió? Pienso que no, yo pienso que hay que mejorar cosas y pienso también que hay grupos, porque dentro de nuestro partido hay grupos. Hay grupos que apoyan una candidata o apoyan otra y hay gente que entiende que tú tienes que hacer un bachillerato en la política. Ese bachillerato en la política sería que tú tienes que ser diputada, que tienes que ser regidora, que tienes que ser senadora, cuando en los partidos se nos ha demostrado que los hombres que han llegado no han hecho ese bachillerato a lo interno de la política para llegar a ser presidentes. Sí, porque se ve, por ejemplo, se habla de aspiraciones a la candidatura presidencial. Por ejemplo, hay otra fémina dentro del PRM que es muy conocida, que es Carolina Mejía, la actual alcaldesa, que se habla de que también va a aspirar a la presidencia. Por eso le cuestiono a ustedes si, en base a su experiencia, por eso se hace difícil que una mujer pueda encabezar la boleta dentro de tantos hombres a lo interno del partido de gobierno. No creo que sea difícil porque ya Carolina tiene una plaza ganada.
Eso no garantiza que tenga el país, pero tiene una plaza. Y también tiene una ventaja que tiene a su papá, que es un expresidente vivo. Lo que yo digo es que a veces tenemos que tener cuidado con lo que decimos, porque lo mismo pasa con Omar Fernández, que es el hijo de un presidente y tiene a su papá vivo. Sí. Y él en este caso representaría a la juventud, Carolina representaría a las mujeres. Pudiera ser yo, pudiera ser Raquel Peña, que se habla de ella. Aunque en el caso de Raquel Peña yo digo que hay que revisar la Constitución, porque si la vicepresidenta de la República acarrea con las mismas condiciones del presidente y el presidente tiene un nunca jamás, el nunca jamás se le debe aplicar a la vicepresidenta. Pero nosotros sabemos que aquí las leyes se interpretan acomodativamente, pero es una mujer también que ha demostrado capacidad en el servicio y en el ejercicio del Estado, pero habría que analizar la Constitución en ese tenor. Y desde otros partidos políticos tenemos a Margarita Cedeño, que en varias ocasiones también fue vicepresidenta, que también le acarrea quizás la misma tacha que está dentro de la Constitución, pero ha demostrado que tiene capacidad. Y nosotros no podemos, por el hecho de estar en un partido, restarle capacidades a otras mujeres. Ahí tenemos a Virginia Antares, que participó por un partido político con más de 25,000 votos, una muchacha bastante joven que puede seguir aspirando y que si ella consigue que su partido sea upado por un partido mayoritario, ¿quién quita que pudiera ser la primera presidenta también? O sea, yo pienso que las mujeres tenemos que vernos no solo como que competimos entre nosotras, sino que debemos apoyarnos entre nosotras. Me gusta para eso una frase que tenía Michelle Bachelet, que decía: cuando una mujer llega a la política, gana la mujer. Cuando muchas mujeres lleguen, cambiarán la política. Y nosotros tenemos que cambiar la forma de hacer política. Porque, por ejemplo, cuando tú ves una inauguración donde está el presidente, casi siempre hay 8 hombres y 2 mujeres. En la foto de portada, cualquiera, tú buscas cualquiera. Y esas 2 mujeres son o una es presidenta del partido, o una es alcaldesa, o una es senadora, o una es gobernadora. Entonces, nosotras necesitamos lograr espacio por nosotras mismas. Entonces, la intención es motivar a las mujeres a que ya después que somos adultas no jugamos muñecas. Nosotras podemos gobernar un país porque gobernamos un hogar. Y eso lo dijo Margaret Thatcher. Doctora, ¿cuál es su apreciación en términos personales de este primer cuatrienio del presidente Luis Abinader? Yo pienso que hizo más de lo que era posible ante la adversidad de la pandemia, ante todo lo que nos tocó. Yo tengo muchas expectativas para estos 4 años, porque yo digo que un éxito que tienen ustedes los hombres, que ustedes no hablan del pasado. Ayer se quedó, ayer se fue, nosotros tenemos un hoy, tenemos un mañana. Creo que la planificación de estos 4 años debe hacerse con lo mejor que tiene el país, con las mejores propuestas de los candidatos internos del partido y los candidatos externos del país, porque independientemente de los que participaron y no ganaron, también tienen la intención de tener una República Dominicana grande, de hacer un gran proyecto de país. Eso nos va a beneficiar a todos. Y creo que real y efectivamente es una oportunidad que el presidente se ganó, porque habló claro y dijo que él no iba a aspirar un otro periodo, sino esto porque ya la Constitución lo tenía previsto, pero que él tampoco estaba de acuerdo con la reelección. Creo que él quiere irse coronado de gloria y dejar un buen gobierno. Ojalá que esa actitud del presidente y decir que él no va, no cree una estampida, ni cree tampoco grandes enfrentamientos a lo interno del partido, sino que nosotros podamos, como Partido Demócrata que hemos demostrado que somos y que tenemos la capacidad de valorar lo mejor que tenemos a lo interno del partido, usemos esas mejores personas para todas esas áreas donde tenemos debilidades, como es el área de educación, que ya no va a tener excusa. Tenemos que reformar el área educativa. Y he dicho que para eso hay que desaprender para aprender, hay que educar primero a los maestros, porque si no hacemos una evaluación nacional de lo que nuestros maestros saben, no podemos saber qué necesitan aprender. Estoy en contra de la forma en que se dan los exámenes para los maestros, para las famosas pruebas, porque esas pruebas vienen estandarizadas de otros países y tú no puedes evaluarte sobre lo que a ti no se te ha dado. Entonces tenemos que saber si nosotros aquí formamos maestros y lo formamos diferente, tenemos que darle prueba en base a la formación que le dimos. Yo soy facilitadora en una universidad y yo no puedo evaluar mis estudiantes por un programa de clase que no le di. Yo tengo que evaluar mis estudiantes por el programa de clase que yo le di. Entonces eso hay que hacerlo aquí. Pero también tenemos que pensar que un ministro de educación debe ser un educador. Porque si yo no ejerzo como educadora, si yo no soy educadora, yo no sé entonces qué es lo que hay que hacer para educar. Creo que eso es un tema importante. Cuando hemos hablado en posiciones donde se necesita un medioambientalista,
No podemos entonces en el Ministerio de Educación poner una persona que esté distanciada de lo que es el ejercicio y la vocación de servicio, más que cualquier otra cosa que debe tener un educador. Exactamente. Bueno, el actual ministro viene del sector educativo, pero a nivel superior. No sé si dio clase a nivel de los planteles educativos, del sistema educativo nacional, básico, medio, pero sí viene de... Y Roberto también, Sí, viene del sector de Roberto educación. también, Roberto sí fue maestro en las Sí. escuelas. Sí, Roberto Y en sí ninguno de los dos casos han funcionado, ¿eh? Sí. Bueno. Roberto se fue con una tela de cuestionamientos y ya este Sí. lleva un buen volumen de cuestionamientos en el ejercicio de la responsabilidad de dirigir el Ministerio de Educación. Yo estoy de acuerdo en principio en que debería ser asumido por un representante del sector educativo, Sí. pero hasta ahora no han funcionado, desgraciadamente. Bueno, es una pena eso. Quizá haga falta retomar el concepto que tenía el doctor Balaguer de colocar siempre o casi siempre a una mujer. Yo pienso que más que eso, porque no creo que sea el género que haga que funcione o no funcione. Ya. Pero sí creo que lo que se tiene que tener claro es hacia dónde vamos. Hay que tener un plan. Alguien hablaba de que en su momento el plan decenal de educación funcionó. Hay que hacer un plan y no se puede hacer a menos de 10 o 20 años. Y te voy a explicar por qué. La educación comienza y la educación inicial con un niño de 5 años y termina cuando tiene 18 a 20. Entonces, estamos hablando de un plan de por lo menos 15 años en las aulas. No podemos quemarlo, no podemos zancocharlo. Pero además, ningún plan puede ser bueno si tú no le haces evaluaciones con frecuencia para ver si está funcionando o si está fallando o si hay que mejorarlo. Porque el plan de mejora siempre tiene que estar pendiente. Entonces, eso debe ser un norte. Y también que todos los partidos políticos y todos los grupos entiendan que la educación no es solamente en las aulas, hay una educación de hogar, hay un compromiso de la familia que se tiene que cubrir, y también hablo de que se tienen que reeducar a los padres, hay que comprometerlos. Cuando comience el año escolar hay que decirle a un padre qué se pretende darle a sus hijos para que ellos colaboren en la casa con lo que tú estás enseñando, y no que tú en la escuela estés haciendo una función que se está desbaratando cuando tú llegas a la casa o al entorno. Porque también nuestro entorno social tiene mucho que ver con nuestros aprendizajes y con la forma de nosotros adquirir conocimiento. Se reclamó durante mucho tiempo el 4%, la inversión que se debería hacer en educación, pero obviamente se otorga el 4%, pero no se ha visto una focalización real de los recursos del 4% en el desarrollo de la educación. Entonces lo que vemos es que la educación sigue estancada. No seguimos compitiendo a nivel internacional, como decía usted, no tenemos competencia con relación a otros países, nos seguimos quemando en la prueba PISA, entre otras deficiencias. No se ha canalizado, ¿entiende usted? Usted como educadora, esos recursos no se han focalizado correctamente. Mira, el problema no es tener una cantidad de dinero disponible, es en qué tú lo inviertes. Sí. Porque, por ejemplo, cuando un banco te va a hacer un préstamo, lo primero que investiga es cuánto tú ganas. ¿Cuánto tú pagas de vivienda? Si tú tienes una vivienda rentada, si tú tienes una vivienda que le está pagando. ¿Cuánto tú pagas de vehículo? ¿Cuánto tú pagas de comida? El banco no te va a prestar todo lo que tú le pides. El banco te va a prestar lo que entiende que a ti te queda para pagarle el préstamo. Entonces, así mismo deberían manejarse los recursos. Por ejemplo, de ese 4%, ¿qué porcentaje está destinado a infraestructura? Pero ¿quién supervisa esas infraestructuras? Porque tenemos muchas aulas, tenemos muchas escuelas, entre comillas, pero ¿y los baños funcionan? ¿Los baños tienen agua? Sabiendo que el agua es una fuente de salud, es una fuente de muchísimas cosas, porque la falta del agua también crea infecciones. Da pena ir a las escuelas públicas y ver cómo funcionan los baños. Pero hay un tema que lo voy a tocar de alto nivel, y es que mientras aquí las autoridades de alto nivel no tengan a sus hijos en las escuelas públicas, estas no van a funcionar. Como tampoco funcionan los hospitales, porque los ricos y los que tienen mejor posición van a clínica privada. No les importa entonces que eso no funcione. Yo creo que hay que estandarizar, hay que pensar en un nivel mínimo superior tanto en la educación como en la salud, porque con una muy buena salud nosotros no vamos a necesitar seguir dándole el barrilito ni el cofrecito
a los congresistas, porque si ellos lo usan para resolver problemas de personas que van a pedirle para una receta, pero nosotros tenemos ahí una institución que tiene que ver con medicamentos y que supuestamente da medicamentos de alto costo. Entonces lo que tenemos también es que ver si esas instituciones están haciendo la tarea, si están funcionando y cómo están funcionando, porque Promesecal está ahí y se supone que debe hacer ese trabajo. Entonces, ¿por qué hay que darle a los diputados y senadores el dinero que se supone que también recibe Promesecal para resolver el problema de medicamentos a nivel nacional? Claro, ¿no? Y además hay una ley general de salud que siempre se ha hablado de su modificación para adecuarla realmente a lo que necesita la población. Por ejemplo, ahí tenemos 8.000 pesos el límite de medicamentos, que prácticamente tú le indicas, un médico te indica una receta y en 2 medicamentos se te van esos 8.000 pesos, ya tú no tienes más disponible durante el año. Entonces, ¿cómo tú sostener una enfermedad de estas, que son enfermedades que requieren de un uso continuo del medicamento? Entonces, en realidad hay que modificar todo esto para poder seguir hacia adelante y ver realmente un desarrollo. Así es. Pero Promesecal no. Promesecal es distinto a Alto Costo. Sí. Alto Costo es un departamento del Ministerio de Salud Pública que funcionaba muy bien hasta hace algunos meses, hasta hace algunos años. Sí. Luego de la incursión del nuevo periodo presidencial es que ha comenzado a tener dificultades, pero todo marchaba más o menos sobre la base del buen funcionamiento en Alto Costo, que es distinto a Promesecal. Sí. En Promesecal yo creo que está funcionando, una de las pocas áreas que funcionan perfectamente, Sí, ellos son yo creo que es suplen Promesecal, a la que es la que te farmacias permite del la pueblo. adquisición de muchísimos medicamentos a bajo costo. Lo que te digo es que esas instituciones deberían entonces asumir El rol. ese rol que están usando los diputados y senadores, porque ya la tenemos. Entonces, si lo que falta es incentivar o motivar a que Promesecal entonces lleve esos medicamentos que no están previstos hasta la fecha a la gente. Porque también te voy a decir una cosa, el diputado de tal sitio, pero tenemos cuántas boticas populares ahí. Vamos a hacerlo a través de la botica, Sí, que ya eso están sería creadas. lo ideal, Que ya están institucionalmente. creadas. Entonces, ese dinero de eso, vamos a usarlo para lo otro, porque también ese dinero se presta para corrupción. Claro que sí. Porque lo que hemos visto son muchos casos de corrupción dentro de la misma Cámara. ¿Cuántos senadores, cuántos diputados han sido acusados por narcotráfico, por abuso de menores? O sea, no estamos exentos de que todas esas cosas sucedan. Exactamente. Y no todos los legisladores invierten esos recursos del barrilito Muchos a lo favor invierten de en sus sí mismos. seguidores. Muchos lo usan de otra forma, ¿no? Y de otra manera. Pero es evidente que es muy humillante que a los legisladores se les dé un rol que pertenece a otras instituciones del Estado y que están ahí a la vista de todo el mundo, que bien podrían servirle para resolverle, quizás no todas, pero algunas de las dificultades que esos ciudadanos confrontan. Porque en la realidad hay situaciones que se producen de hecho, en la realidad de cada comarca, de cada ciudad, de cada pueblo del país, que no hay a veces ni siquiera una simple caja de muertos para enterrar a un familiar de algún elector potencial o de un lector activo que ha sido seguidor mío. Entonces, frente a esa realidad, al legislador no le queda otra que resolver. O con sus recursos o con los recursos que le facilita el barrilito. Sí, pero eso lo hacen también muchos alcaldes. Muchas alcaldías. Sí, Muchas alcaldías tienen pero no en todas las alcaldías. Usted puede asegurar que en Independencia no hay una alcaldía que facilite eso. Eso lo hacía aquí Roberto y lo puede hacer Santiago de los Caballeros. Pero aquí hay muchísimos municipios que se lo está llevando el diablo. Sí, Entonces la población, por supuesto, también es una muestra de eso. Es una situación que hay que asumirla con mayor seriedad, porque la verdad es que yo no favorezco el barrilito, por supuesto, pero muchos de los legisladores invierten esos recursos en resolverle problemas a sus seguidores. Y eso de alguna manera le atenúa la situación a esos ciudadanos del país, que no pueden resolver sus dificultades sino de esa forma. Así es, así es. Doctora, usted sabe que se plantea ahora en el gobierno lo que sería la realización de una reforma fiscal. La sociedad dominicana está altamente expectante, esperando qué va a suceder con esto, quiénes van a llevar la mayor carga. Unos dicen que los sectores más poderosos, otros defienden de que no se siga cargando a la población más vulnerable. ¿Cuáles son los retos que usted ve que enfrenta el gobierno hacia la realización de esta reforma fiscal? De hecho, el gobierno busca consenso con toda la sociedad dominicana. Muy buena, Junior. Déjame decirte que es el tema que está en boga
Cuando hablamos de reforma fiscal tenemos que pensar en impuestos. Los impuestos son imposiciones, no podemos salirnos de abajo de la patana, hay que pagarlos. Pero hay un tema ahí que debemos verlo con una lupa. Yo creo que esta reforma fiscal que plantea el presidente debió hacerse en el gobierno de Danilo. No la hizo por irresponsabilidad en ese gobierno. Pero tampoco se hizo en el 20 por el tema de la pandemia, no era el momento adecuado. Yo creo que en este momento tenemos que evaluar qué realmente es lo que queremos. Creo que toda la participación es importante, tanto a lo interno del partido como a lo externo del partido. ¿Y por qué digo esto? Porque he escuchado también que ahora el presidente Leonel Fernández con su partido es la segunda fuerza nacional, es quien hará y le tocará hacer la oposición. Pero una cosa es hacerle oposición al gobierno y otra cosa es hacer oposición al país. Sí. Lo que conviene tiene que venir y es necesaria. Ahora, yo entiendo que algo que sí debe hacer el gobierno de Luis Abinader, independientemente de que es importante y no espera más esta reforma fiscal, es recortar gastos a lo interno del gobierno. Se debe crear un plan de austeridad, porque cuando a mí me imponen una cantidad de impuestos, pero yo veo que tú dejas de tener beneficios y privilegios, yo lo veo equitativo. Ahora, si yo veo que la carga solo viene para mi lado, sí, lo voy a ver no equitativo. Entonces, en ese caso yo creo que el presidente tiene que tener una visión, como la tiene y ha demostrado tenerla, suficiente para saber entonces por dónde se van a agarrar esas tensiones que van a tener que hacer. Por ejemplo, algunas exoneraciones tendrán que eliminarse. Yo pienso que aquí hay exoneraciones desmedidas. Aquí tenemos vehículos de alta gama que quienes lo manejan no son las personas a quienes le tocan esas exoneraciones. Entonces tenemos que revisar muchas cositas con una lupa que a veces no son agradables. Porque yo te voy a decir algo, por ejemplo, senadores y diputados tienen exoneraciones de vehículos y no tienen montos. Pero ellos quizás no quieran legislar en su contra, porque por eso lo del barrilito sigue y por eso lo del cofrecito sigue, porque nadie legisla en su contra. Pero en este momento tienen que pensar que son parte del gobierno y que son un poder del Estado que según la Constitución y las leyes es el poder número 1, que es el poder legislativo, compuesto por esos 32 senadores y esos 190 diputados. Así que yo creo que no podemos dejar al presidente solo. Ese grupo legislativo tiene que pensar qué es lo que va a hacer. Y nosotros como ciudadanos estar expectantes, ya sea para ayudar en el momento que tengamos que ayudar y para aportar alguna crítica, porque no siempre las críticas son negativas, las críticas son positivas. Entonces tenemos que estar pendientes de que el presidente pueda hacer el gobierno que él soñó y el gobierno que nos conviene a todos los dominicanos para tener el mejor. Y en lo personal, ¿usted en qué básicamente está invirtiendo sus fortalezas en este periodo que ya pasó el periodo eleccionario al interno del partido? Nosotros estamos preparando charlas que hemos venido impartiendo a nivel del país porque seguimos pensando que el tema más importante es la educación, que tenemos que fortalecer los equipos políticos, no desde el punto de vista solamente de la política. Nosotros tenemos 2 charlas que estamos impartiendo para mujeres. Una de ellas es Mujeres exitosas más allá del género y la otra es Desafíos de la mujer en la participación política, porque queremos que las mujeres se empoderen. Pero tenemos una orientada a la juventud que es el liderazgo transformacional. Nosotros no podemos seguir con un discurso rancio del liderazgo. Tenemos que pensar que el liderazgo transforma, que el líder es seguido, que el líder no impone y que los jóvenes pueden ser líderes dentro de su equipo de trabajo, dentro de sus aulas, dentro de lo que estudian, dentro del deporte y motivarlos a que no tengan miedo de aspirar, que no tengan miedo de lanzarse, que lo único que pasa con el miedo es que te paraliza. Pero si no tiene miedo puede alcanzar cualquier objetivo que te proponga. ¿A qué usted atribuye, doctora, el nivel de abstención que se produjo en el pasado proceso comicial? Bastante alto, cerca de un 46, 47%. Sí, me llamó mucho la atención y estuve haciendo un análisis para mí, personal, y decía que yo que estuve en varios centros electorales y varias mesas, pude observar que la mayoría de la gente que económicamente está estable no va a votar. La gente que tiene un negocio propio, la gente que no depende del Estado,
no tiene motivación. Yo vi más el empleado público votando que al pequeño empresario que entiende que no le afecta lo que pasa en el país. Y lamentablemente sí le afecta. Lo que sucede en el país nos afecta a todos. Claro. Y hay que concientizar a la gente de que no hay que votar por un picapollo, de que no hay que votar por 500 pesos, sino que hay que votar para yo tener el derecho a opinar y saber que yo soy parte de lo que elegí o parte de lo que dejé de elegir. Así es, así es. Así. Tú participó usted dice que participó en varias mesas, ¿cómo? No, yo estuve supervisando en mi área, en Constanza. Yo soy del municipio de Tireo, que ya se elevó de distrito a municipio, gracias a Dios. Aunque el tránsito no se ha hecho en la realidad, pero tenemos la ley que nos aprueba como municipio, pertenece a Constanza, a la provincia de La Vega. Son zonas realmente muy pobres. Yo estuve en La Descubierta, en La Palma, yo estuve en Arroyo Bonito, yo estuve en Los Sánchez, estuve en Tireo per se, en el río de Constanza. Y nosotros tratamos de hacer un sondeo de la gente que estaba haciendo las filas para votar, las expectativas que tenía. No era una motivación al voto, sino más bien pensar, tú estás ejerciendo tu derecho y cómo te sientes. O sea, ¿qué también te sientes de ser dominicano y tener ese derecho? Porque los haitianos no pueden votar. ¿Y cuál fue su impresión en términos generales así de ese proceso de recolección de informaciones de los electores? Eso mismo, que mucha gente, por ejemplo, la gente que tiene los colmados grandes, la gente que está mejor, o no iba a votar o lo dejaba para en la tarde, porque entendían que a ellos no les importa quién gane. Entonces, esa parte me preocupa mucho. Y si yo pude hacer una evaluación en un espacio tan pequeño, como decían en mi campo, por la víspera se saca el día de fiesta. Entonces, eso te dice a ti que a nivel nacional, probablemente quienes no votan son los que tienen pequeñas empresas, o son empresarios, o tienen dinero, o no necesitan de un trabajo público. Es primera vez que ocurre una abstención tan alta en la República Dominicana, en los diferentes procesos que hemos tenido eleccionarios, que son bastantes, ¿no? A mí me parece que eso podría tener algún tipo de repercusión, pero no puede ser la única causa. Creo que también la falta de motivación de los partidos opositores, porque el gobierno ganó, la reelección ganó. Exacto. Probablemente el voto mayoritario del oficialismo acudió al proceso eleccionario. El que perdió fue probablemente el que resultó el mayor afectado, ¿no? A raíz de esa abstención, presumo yo. Viéndolo así, desde su punto de vista, ciertamente. Por ejemplo, el PRM dijo que tenía 3 millones de inscritos y 2.5 millones o más votaron, lo que significa que la mayoría de los inscritos nuestros votaron. Ahora hay una masa que tú sabes que no se inscribe en partido político y que al momento de elegir, bueno, pues elige la mejor opción que tiene quizás en la última semana. Pero de todas maneras, si lo vemos a ese nivel que tú dices, la reelección ganó, el partido habló de que tiene 3 millones de inscritos y 2.5 millones o más votaron. Entonces, entre nosotros la sección fue buena. Alguien me hizo una... Bueno, ustedes consiguieron una votación de menos de 2 millones. No, de 3 millones. Consiguieron 2 millones y más de 2 millones a nivel de partido y 2.5 con los aliados. El PRM como partido solo obtuvo un 48.5. Yo creo que ese es el voto duro del PRM, que era el famoso voto duro del PRD. Y ahí recordamos entonces cuando ganó Hipólito Mejía, que fueron una cantidad de algunos 14,000 votos que le faltaron. Entonces, para completar lo que entonces es el 50+1. Por eso es que yo digo que mi votación a lo interno del partido fue muy importante, porque yo saqué 13.750 votos. Aquí hay diputados que ganaron con 1.500 votos y van a ir al Congreso. Sin embargo, se siente con esa cosita ahí de que el partido no lo haya felicitado, ni haya... Bueno, la alta dirigencia, digamos. Sí, porque fíjate qué pasa, es que nosotros no podemos seguir siendo buenos para crear grupos y nosotros no podemos seguir siendo buenos para trabajar política, pasando trabajo en una carretera, caminando a pie, en la cola de un motor y no ser valorados al interno del partido porque no perteneces a un grupo. O sea, yo creo que esa parte del grupismo al interno del partido hay que revisarla. Nosotros lo que somos ciudadanos dominicanos que tenemos el derecho, nosotros pertenecemos a un partido político, no trabajamos en la alta dirigencia, pero nuestro trabajo se nota. Nuestra candidata de Constanza fue la más votada de la circunscripción. O sea que el trabajo político se hace
aunque mucha gente no quiera verlo. Usted habla de grupo en el PRM. ¿Cuáles grupos básicamente son los que están predominando? ¿El grupo de Hipólito, el grupo de Abinader? A mí me lo han preguntado así mismo como tú lo dices. Me dicen, ¿a cuál de los dos dueños del partido usted pertenece? Ah, esos son los únicos dos Me dueños. dicen, no, me lo han Porque dicho está así. Guido también. No, me han dicho eso en entrevistas. Me dicen, ¿a cuál de los dos dueños usted pertenece? Y yo digo, no, yo soy dueña de mí misma. Yo pertenezco a mí misma. Entonces, muchas veces se ríen por eso mismo, porque yo digo que yo me pertenezco a mí misma. Yo tengo mi propio grupo, que soy yo misma. Muchas gracias a la doctora Delia Ortiz por habernos acompañado en la mañana de hoy. Ha sido un placer inmenso tenerla. Sí. Ojalá que siga acudiendo a los programas de manera tal que pueda su imagen y su figura y sus planteamientos, sobre todo, seguirse manejando y exponiendo hacia el escenario nacional. Yo me imagino que sus aspiraciones persistirán, indistintamente de que no quiso decir que va a continuar tratando de conseguir la nominación presidencial. Mira, no hay miedo. Lo que digo es que es extemporáneo y que en este momento tenemos que aportar las mejores ideas que tenemos para que este sea el mejor gobierno de todos los tiempos de República Dominicana. Acuérdese que hay otras mujeres que se van a involucrar en el proceso venidero. Claro. Nosotros tenemos también nuestra... Hay varias. Nosotros tenemos también... Nuestra representante. Sí, ahí está Carolina, está Nicauli, vamos a ver. Así que apure el paso. Gracias a la doctora. Que hagan muchas. Así Gracias a es, ustedes. Así es. Gracias a la doctora Delia Ortiz por habernos acompañado en la mañana de hoy. Hacemos una pausa y pasamos a conversar también con otra dama del país, que es Nicauli de la Mota, que viene a hablarnos de su experiencia justamente en el proceso eleccionario que acaba de registrarse en México. No se muevan. Este es el Matutino del País por el Canal 6, con señal abierta para toda la República Dominicana.